Después de mi accidente automovilístico, decidí fingir amnesia para jugarle una broma a mi esposo y a mi hijo. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. Una chispa de diversión brilló en los ojos de mi hijo mientras traía a una mujer desde fuera de la habitación del hospital y decí: señora, mis padres y yo solo estamos aquí de visita. Mi esposo permaneció en silencio a su lado, aprobando implícitamente el pequeño juego de su hijo. Señora, mis padres y yo solo estamos aquí de visita. La suave e inocente voz de mi hijo resonó en la habitación del hospital. Con una venda envuelta alrededor de mi frente, miré hacia abajo a mi hijo de 5 años, Javier, cerrado de 2 manos con una sonrisa traviesa en su rostro. Mi esposo Martín, de pie a mi lado con su impecable traje hecho a medida, me miraba con una mirada intensa y escrutadora, pero no corrigió las palabras de nuestro hijo. La mujer a la que Javier se aferraba llevaba un vestido largo y blanco. Parecía elegante y dulce, pero se sonrojó ligeramente cuando la miré, acomodando su cabello detrás de la oreja en un gesto nervioso. Cuando Javier notó mi atención en Luisa, rápidamente dio un paso adelante, colocándose de manera protectora entre Luisa y yo, su madre. Supongo que si realmente estuviera sufriendo de amnesia, podría creer que estaba viendo a una familia perfectamente feliz de 3. Javier tiró de la mano de Martín. Papá, ahora que mamá ha perdido la memoria, pueden divorciarse por fin. Aunque lo dijo en un susurro, se aseguró de que pudiera escucharlo claramente. Conocía su pequeño truco. Me estaba castigando porque ayer lo regañé avergonzándolo frente a la ama de llaves. Estaba enojado. Así que esta era su venganza. Así es como Javier se divertía, convirtiéndome en el blanco de sus bromas. Pero no tenía intención de seguirle el juego, ya que había fingido pérdida de memoria. ¿Quién podría seguir con eso? Fingiría que no había ni hijo ni esposo. Disculpen, ¿quiénes son? Javier me miró sorprendido, un poco desconcertado. ¿De verdad no te acuerdas de mí? No puedes olvidarte de mí. Soy el niño que más amas. Martín frunció el ceño, su fría mirada se volvió aún más helada y su voz estaba impregnada de fastidio. Nina, deja de actuar, dijo el doctor. Es solo una conmoción menor. No es grave. No pienses que puedes fingir amnesia para evitar el divorcio, intervino Javier, su pequeña cara fruncida de disgusto reflejando la impaciencia de Martín. Sí, deja de fingir que nos amas tanto como para no poder olvidarnos. Empecé a sentir que se me formaba un dolor de cabeza. Antes de que pudiera responder, una enfermera llamó a la puerta. La paciente necesita descansar, anunció con firmeza. Por favor, que todos los que no sean familiares salgan sin decir una palabra. Martín y Javier se dieron la vuelta y se fueron, con Luisa siguiéndolos. La joven enfermera entró echándoles una mirada. ¿Y tu esposo estuvo aquí antes? Solo salió a buscarte. Sopa. ¿Mi esposo? Mi mente se detuvo un momento. No acabas de sacar a mi esposo. La enfermera parpadeó sorprendida. Sí, es muy guapo. Lo recuerdo de hace 4 años, cuando trabajé en obstetricia. Nunca se apartó de tu lado. Siempre esperaba afuera tan atento. Durante tus chequeos prenatales, continuó. Todos pensamos que era uno de esos raros. Alto, amable, atento y ni una sola vez en su teléfono. De hecho, comenzamos a creer en el amor de nuevo gracias a él. Hizo una pausa, luego soltó una pequeña risa. Por cierto, ¿quiénes eran esos dos? Son atractivos, pero parecían como si estuvieran aquí para cobrar una deuda o algo así. No pude evitar reírme. Durante mis 14 chequeos prenatales, Martín no había venido ni una sola vez. El hombre que siempre había estado a mi lado era mi medio hermano menor, Daniel, que solo tenía 18 años en ese entonces. No me molesté en explicar mi relación con Martín y Javier. Pronto no importaría. Momentos después, Daniel entró con un contenedor de comida, ligeramente sin aliento. Mi estómago gruñó al verlo. No había comido en todo el día y los dolores de hambre se habían convertido en dolor. Daniel abrió cuidadosamente el contenedor, colocando la sopa, las servilletas, el agua y la cuchara con un cuidado meticuloso. Es agua tibia y tu congé favorito con cerdo y huevo. Come, te pelaré el huevo. Desde que conocí a Daniel a los 15 años, había sido una presencia constante y confiable. Con unos pocos bocados, mi estómago finalmente se calmó. Cuando lo miré, noté que sus ojos estaban rojos y sus labios temblaban mientras hablaba con un leve temblor. Cuando escuché que habías tenido un accidente automovilístico, me asusté muchísimo. Sentí una punzada de calidez, una dulzura amarga que me inundaba. ¿Quién no estaría aterrorizado por un accidente de coche? Al menos había tenido suerte de no haber salido gravemente herida.
Pensé que le daría un pequeño susto a Martín y Javier para hacerlos reír, fingiendo haber perdido la memoria. Pero una persona sin corazón. Bueno, ¿cómo podrían sentir preocupación? Unos días después me dieron el alta del hospital. Les dije firmemente a los médicos que, aparte de Martín y Javier, recordaba a todos y todo lo demás perfectamente. El doctor le explicó a Martín que mi pérdida de memoria era solo temporal, causada por la conmoción, y que gradualmente recuperaría todos mis recuerdos. De vuelta en la casa de Martín, subí las escaleras, ignorando la alegre melodía de piano que venía de la sala de estar. Javier y Luisa estaban tocando un dúo, y cuando terminaron, Luisa le dio un orgulloso pulgar arriba. Nuestro pequeño pianista, eres increíble. Javier se sonrojó y sonrió. Es porque eres una tan buena maestra. La imagen perfecta de una madre. Un hijo amoroso sin decir una palabra. Seguí subiendo las escaleras, viendo cómo la sonrisa de Javier desaparecía. Luisa se levantó rápidamente. Señora Lake, ¿cómo se siente de pie en las escaleras? Asentí cortésmente, casi recuperada. Por favor, continúen. No me disgustaba Luisa, la envidiaba. No era una tercera en mi matrimonio. No, ella era el primer amor inolvidable de Martín. Aunque me había casado con Martín, la verdad seguía siendo que la persona no amada es el verdadero extraño. Martín se había enamorado de ella a los 18, y el mes pasado, cuando la corporación Wynn declaró la quiebra, Luisa había vuelto. Todos sus ahorros habían sido destinados a cubrir las deudas de su familia, y su título en música no le ayudaba mucho a encontrar trabajo bien pagado en Estados Unidos, así que Martín la había convertido en la maestra de piano de Javier, con un salario mensual de $60.000. Mamá nueva es la mejor. Amo a mi nueva mamá. La fuerte voz de Javier resonaba por la sala de estar. Javier, no me llames así, respondió Luisa, visiblemente incómoda. Javier no estaba complacido con su respuesta. Abrazando sus pequeños brazos alrededor de su pierna, dijo: si sigues llamándome Javier, me enojaré. Tienes que llamarme Ivy. Eres mucho más amable que mi mamá. Me gustas más. Miró hacia arriba, hacia mi habitación, asegurándose de que no estuviera allí, y luego continuó: tú solo múdate aquí. Me encantaría vértelo primero todas las mañanas. Papá dijo que está bien. Y nuestra casa es tan grande. Podrías tener todo lo que quieras aquí. Martín, de hecho, le había ofrecido a Luisa quedarse en nuestra casa para ahorrarle el problema de viajar, pero ella había rechazado educadamente, optando por alquilar un lugar en su lugar. Javier, necesitas practicar la pieza de hoy, le recordó Luisa suavemente. Sacudió la cabeza, decidido a hacerla quedarse. Tienes miedo de mi mamá. No te preocupes. Papá y yo te protegeremos. Ella haría cualquier cosa que papá diga. No se atrevería a hacerte nada. Javier sabía exactamente qué decir para golpear mis puntos débiles. Me puse mis pendientes de perlas, moviéndome deliberadamente mientras bajaba las escaleras. Luisa se veía visiblemente incómoda cuando me acerqué. Luisa, ¿por qué no te quedas aquí? Dije. Sé que pasas horas en el autobús todos los días. No te preocupes. Eres más que bienvenida. Javier parecía atónito, tomado por sorpresa. Normalmente, si Martín mencionaba el nombre de Luisa en estado de ebriedad, yo me ponía a llorar. Supongo que pensó que había encontrado el arma perfecta para castigarme. Pero hoy su arma parecía haber perdido su filo. Quiero helado, exigió Javier. Dame 2, no 10. La única respuesta fue el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Después de días de verme arreglada en el hospital, necesitaba una sesión de cuidado de la piel. Un conductor ya me esperaba afuera. Cuando la puerta se cerró, la expresión de Javier se desmoronó. Señor, aquí está el helado, dijo la ama de llaves, sacándolo del congelador. ¿Quién dijo que lo quería? Tiró el helado al suelo, sus ojos fijos en la puerta cerrada. ¿Acaso mamá realmente? Aquella mañana en la que lo dejé todo atrás, salí de la casa sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. No fue fácil abandonar mi vida, pero al mismo tiempo, no había nada allí que realmente valiera la pena luchar. Caminé hacia el auto que me esperaba, sin mirar atrás. El peso de ese matrimonio, la decepción de ser una madre rechazada, todo eso quedó atrás en cuanto crucé la puerta. El divorcio se resolvió de manera casi automática. Martín no puso resistencia, no pidió reconsideración. En el fondo parecía satisfecho con el desenlace. Creo que él también estaba cansado, atrapado en un matrimonio que no significaba nada para él. Firmé los papeles y sin ninguna ceremonia, cerré ese capítulo de mi vida. No hubo lágrimas ni despedidas emotivas. Solo una frialdad que reflejaba el vacío que nuestra relación se había convertido.
En cuanto a Javier, parecía aliviado por mi partida, casi celebrando que finalmente tenía la familia que tanto quería junto a Luisa. No me dijo ni una palabra. Los primeros meses después de mi salida fueron difíciles. Estaba sola. Me instalé en un pequeño departamento, lejos de todo lo que recordaba a mi vida anterior. Cada día era una lucha por encontrar equilibrio y empezar de nuevo. El silencio de las noches era complicado, pero al mismo tiempo, había una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era libre. Y eso era lo que importaba. Decidí que no miraría más atrás. Mi carrera, que por tanto tiempo había sido descuidada por la familia, ahora se convirtió en mi principal enfoque. Me sumergí en el trabajo, me dediqué al máximo y con el tiempo, comencé a ver los frutos de ese esfuerzo. Ascendí de posición, gané respeto entre mis colegas y finalmente empecé a destacarme en el área. La satisfacción de lograr esos objetivos era algo que nunca había experimentado antes. Por primera vez sentía que mi éxito era solo mío. No dependía de nadie más. Fue en ese periodo de reconstrucción cuando conocí a Daniel. Nuestro encuentro fue casual, casi accidental. No estaba buscando una nueva relación, pero él entró en mi vida con una ligereza que fue difícil de ignorar. A diferencia de Martín, Daniel me trataba como a una igual. Escuchaba mis miedos, apoyaba mis decisiones y me animaba a ser quien realmente era. Nuestra relación creció de manera natural, sin prisa, sin presión. Con el tiempo él se convirtió en una parte importante de mi nueva vida, alguien en quien realmente podía confiar. Mientras mi vida avanzaba, comenzaron a llegar noticias sobre Martín. Aparentemente la relación con Luisa, que parecía tan sólida, comenzó a desmoronarse. Martín había sido traicionado. Luisa, que antes parecía perfecta ante los ojos de todos, lo dejó por otro hombre, alguien más joven y con una situación financiera estable. Irónico, ¿no? La misma mujer por la que sacrificó nuestro matrimonio lo traicionó de la misma manera que él me traicionó emocionalmente. La noticia no me trajo alegría, pero tampoco sentí pena. Simplemente era el destino, devolviéndole lo que había sembrado. Entonces, un día, Martín apareció en mi puerta. Estaba diferente, derrotado. El hombre arrogante que había sido, ahora parecía perdido, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Comenzó a hablar sobre los errores que había cometido, sobre cómo pensaba que Luisa era el amor de su vida, pero se había equivocado. Intentó convencerme de que podíamos empezar de nuevo, ser una familia nuevamente. Lo escuché sin decir una palabra, pero por dentro sabía que nada de eso tenía sentido. Martín no me quería de vuelta por amor, sino por necesidad. Estaba solo y su vida se había desmoronado. Cuando terminó, respiré hondo y respondí con calma. Martín, yo ya he seguido adelante. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. No voy a volver contigo y lo sabes. Creo que deberías hacer lo mismo. Él insistió, mencionando a Javier. Trató de convencerme de que por nuestro hijo, deberíamos intentarlo de nuevo. Pero ya estaba cansada. Mi hijo, a quien había criado, había tomado su decisión cuando me despreció, cuando se alió con Luisa contra mí. Ya no había espacio para ilusiones. En cuanto a Javier, comencé firme, ya es lo suficientemente grande como para tomar sus propias decisiones. Él me despreció cuando más lo necesitaba. Así que si quiere una madre, que me busque por su cuenta. Ya no voy a rogar por el amor de nadie, ni de él ni tuyo. Martín se quedó en silencio, sin palabras. Sabía que tenía razón. Aquella conversación era el cierre final de un ciclo que hacía tiempo debió haber terminado. Sin nada más que decir, se dio la vuelta y se fue. Esta vez no sentí tristeza alguna. Solo la certeza de que mi vida estaba exactamente donde debía estar, bajo mi control. Regresé a mi departamento, donde Daniel me esperaba con una sonrisa. Ese era mi nuevo comienzo, mi nueva vida. Había seguido adelante, había construido mi independencia, mi felicidad. Martín y Javier formaban parte de un pasado que había dejado atrás, y ya no había lugar para arrepentimientos. El futuro finalmente era mío. Pasaron meses desde que rechacé el intento desesperado de Martín por reconciliarse. Siguió su camino, hundido en una vida que él mismo había destruido. Mientras tanto, yo continué prosperando. Mi relación con Daniel era más fuerte que nunca, y mi carrera estaba floreciendo de una manera que nunca imaginé. Había reconstruido completamente mi vida, pero en el fondo, aún sentía una chispa de resentimiento por las heridas que Martín y Javier me habían causado. El desprecio que viví, las traiciones. Sabía que algún día tendría la oportunidad de cambiar las tornas. La oportunidad surgió de forma inesperada, a través de un gran contrato que recibí en mi campo profesional.
La empresa para la que trabajaba estaba expandiendo sus negocios y, curiosamente, parte de esa expansión incluía una colaboración con la compañía de Martín. Cuando descubrí eso, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No tenía idea del éxito que había alcanzado. Ahora era una mujer de negocios exitosa, y la ironía de cruzarme de nuevo en su camino no pasó desapercibida para mí. En la reunión de negocios que se avecinaba, yo sería una de las representantes de mi empresa, y Martín estaría allí. Durante los preparativos, escuché conversaciones entre los ejecutivos, mencionando que su compañía enfrentaba graves problemas financieros después del escándalo que involucraba la traición de Luisa. Ella había tomado gran parte de sus ahorros, y él estaba luchando por mantener la empresa a flote. Este era el momento perfecto. Llegué a la reunión con la cabeza en alto, vestida impecablemente con un traje que transmitía seguridad. Al entrar en la sala, vi a Martín sentado en la mesa. Su mirada, antes altiva y arrogante, ahora era sombría. No me reconoció de inmediato, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el shock en su rostro. El hombre que alguna vez me despreció estaba a punto de ver en quién me había convertido. La reunión comenzó y mantuve la calma, escuchando mientras él intentaba vender la imagen de su empresa como sólida, ocultando las dificultades que todos sabíamos que enfrentaba. Cuando llegó mi turno de hablar, fui precisa. Presenté mi propuesta con confianza, destacando que la empresa para la que trabajaba era fuerte, innovadora y rentable. En medio de mi presentación, miré directamente a Martín y, sin perder mi tono profesional, dije: es interesante ver cómo algunas empresas intentan sobrevivir basándose en antiguas glorias, incluso cuando están al borde del colapso. La vergüenza en el rostro de Martín era evidente. Sabía que entendía que esa era una indirecta, y que ahora yo tenía el control. La propuesta que presenté fue la preferida por la junta directiva. La empresa de Martín no tenía oportunidad. Poco después de la reunión, recibí un correo formal informándome que mi empresa había ganado el contrato. Era la victoria que esperaba. Por otro lado, Martín perdió el contrato que salvaría su compañía. Estaba cayendo y yo había dado el golpe final. En los días siguientes descubrí que su empresa había caído en bancarrota. No pasó mucho tiempo antes de que intentara contactarme de nuevo, esta vez con una oferta patética de trabajo. Estaba desesperado, intentando aferrarse a cualquier cosa, pero lo ignoré. Aquel hombre que alguna vez me trató como nada, ahora me suplicaba ayuda. No sentí lástima. Sentí satisfacción. Un tiempo después, recibí un mensaje de Javier. Se había distanciado de mí durante años, pero ahora que era mayor, parecía haber comprendido el error que cometió al aliarse con Martín y Luisa en mi contra. Me pidió vernos, diciendo que quería hablar. Reflexioné sobre eso y decidí darle una oportunidad. Nos encontramos en una cafetería. Estaba nervioso, visiblemente incómodo, y comenzó a hablar sobre los remordimientos que tenía. Dijo que desde la quiebra de su padre y la traición de Luisa, había comprendido cuánto me había maltratado. Lo escuché en silencio, pero mi decisión ya estaba tomada. Cuando terminó mirándome con expectativa, le respondí con frialdad: Javier, tomaste tus decisiones cuando eras más joven, y yo acepté las consecuencias. Hoy soy una mujer realizada, exitosa, y he seguido adelante. No voy a perseguirte para que me veas como madre otra vez. Si realmente quieres una relación, tendrás que demostrar tu valor. Estoy cansada de mendigar afecto. Si te importa, demuéstramelo con acciones, no con palabras. Bajó la cabeza sin saber qué decir. Dejé la cafetería sin mirar atrás. Sabía que había sembrado una semilla de duda en su mente, y ahora tendría que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Mi venganza estaba concluida, pero no de la manera que había imaginado al principio. No se trataba solo de derrotar a Martín o ignorar a Javier. Mi mayor triunfo fue convertirme en la mujer que soy ahora, alguien que ellos no pudieron destruir. Me vengué no solo viendo cómo fallaban, sino elevándome mucho más allá de lo que jamás habrían esperado. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir con certeza, mi vida es mía, y ellos, tanto Martín como Javier, son solo capítulos cerrados de una historia mucho más grande. Y hasta aquí, la historia de hoy, en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!